Hola amigos de Historia de Bucaramanga, hoy nos encontramos en el Centro Cultural del Oriente. Tenemos un invitado, Simón Suárez, un joven coleccionista de consolas de videojuego. Tiene una amplia colección, pero pues hoy nos trajo una pequeña muestra de las más representativas. Nos va a contar su historia, cómo empezó esta colección, cuántas tiene ya. Y primero que todo, un saludo a nuestro patrocinador Café Cervantes y Arrendamiento Sogliastri, ya lo tenemos en backstage. Un saludito. Bueno, Simón, gracias por estar con nosotros en la página de Historia de Bucaramanga. Y bueno, empiece a contarnos. Tiene usted una muestra, ojo, esto es una muestra, ¿no? Porque son muchas más. Bueno, Simón, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros y bueno, empieza a contarnos. Bueno, pues gracias a ti, Diego, y a que me hayas dejado hablar sobre mi colección. Y pues bueno, pues esta colección la llevo haciendo desde hace 5 años aproximadamente. Pues toda esta afición la llevo pues con esta colección. Esta colección se ha expandido bastante, la verdad. Y hasta incluso ya hemos tenido que ir a otros países para conseguir consolas diferentes. Bueno, claro, esto cuando uno empieza una colección, eso se vuelve pues un estilo de vida y uno ya empieza a conocer mucho. Bueno, vamos a hablar de las consolas, pero quiero hablar precisamente antes de este famoso juego. Este juego tiene una historia interesantísima. Muchos de estos cartuchos fueron enterrados y luego desenterrados, ¿no? Entonces, háblenos un poquito de la historia de este famoso juego de E.T. ¿Qué pasó con este videojuego? Bueno, E.T. fue un videojuego desarrollado por una persona, ¿no? Sí. Porque en aquella época eran 2 o una persona las que desarrollaban los videojuegos. El caso de E.T. es muy interesante, ya que la licencia la sacaron para mediados de Navidad. Y claro, y como tenía muy poco tiempo para desarrollarlo, sería un videojuego que sería el fin de Atari prácticamente. Entonces, pues, por el problema de los cartuchos, que les sobraba cartuchos, pues entonces ellos decidieron enterrarlos en un desierto, Sí. en un desierto de Nuevo México. Ajá. Ya sería mucho tiempo después, aproximadamente 2015, 2016, que los volverían a sacar de aquel desierto. Vean ustedes la cantidad de historias que hay detrás de cada pasión. Bueno, mire, acá tenemos una caja. Cuando uno es coleccionista y sobre todo este tipo de artefactos, la caja es algo fundamental. Aquí tenemos la caja de Electronic Multi-Home Video Games, que lo conocíamos acá como el telebolito, que es este que tenemos acá. Bueno, ¿qué nos cuenta de este famoso telebolito? Esta consola fue una de las consolas, considero yo, más copiadas por muchas compañías, desde Nintendo hasta Atari. Durante mucho tiempo llegó a ser el entretenimiento para los hogares de finales de los 70s. Pues muchas compañías iniciaron copiando la fórmula de esta consola. Compañías que al día de hoy son como Nintendo o Atari. De las grandes. Sí, las grandes. De ya. los grandes jugadores. Bueno, acá tenemos otra muy famosa. ¿Cómo es que se llama esta? Atari 2600. El Atari 2600. Este lo alcancé yo a conocer y este también. Miren, algo interesante. Acá tenía para escoger si el televisor era a color o a blanco y negro. Black and white. Sí. Sí. Esta consola fue muy importante para la época porque sería una de las consolas que se podía cambiar los cartuchos, cosa que era muy novedosa para ese momento. No fue la primera, pero fue la que mejor haría todo este experimento de cómo cambiar los videojuegos y cambiar un videojuego a otro. Saludos de Robinson Gallego, Robinson Gallego. Oh, que él bien. jugó Atari blanco y negro. Robinson Gallego. Ah, sí, vea pues. Robinson Gallego es un amigo de Bucaramanga que vive en Medellín. Entonces, saludos pues, hombre. Bueno, acá tenemos otra interesantísima. Esta sí
Esta sí la jugué yo cuando era joven y bello. Miren esta. En esta jugaba yo Mario Bros. Entonces, Nintendo Entertainment System. NES, abreviado. La NES, ok. Sí. Nosotros vamos con el nombre largo. Sí, bueno, ¿qué nos puede contar de esta? Esta consola sería la primera consola de Nintendo que salió afuera de Japón. Ah, bien. Al principio la idea era hacer un computador, ya que las consolas, por el fracaso de Atari, Sí. con E.T., las consolas no les estaba yendo para nada bien. Entonces, por eso le pusieron sistema de entretenimiento. No le pusieron consola como tal. No, mentira, no me lo voy a llevar. Quedó grabado. Sí. Bueno, ok. Muchas compañías importantes en la industria, como Capcom, Konami Sí. o la misma Nintendo, esta sería la primera consola que sacarían videojuegos. Grandes colaboraciones que hubieron entre Disney y Capcom para hacer videojuegos como DuckTales o Chip and Dale. Sí. También los primeros Dragon Quest, el primer Final Fantasy, el Mario, el Zelda, y videojuegos que al día de hoy son clásicos. Clásico, sí. Bueno, devolviéndonos a esta, vean la caja. Para mí estos controles me devuelven a mi niñez. Miren esto, maravilloso. Miren, Adventure Comeback Zone, Learning Center, Skill Gallery, unas cantidad de cosas. Imagínense esto. En Twitch. Qué maravilla, ¿eh? Esta es la caja de esto. Acá tenemos el videojuego que fue enterrado. Acá veo uno de la Copa Mundial. Este de Nintendo. Hablemos de este. Durante un tiempo empezarían a hacer como experimentos con videojuegos de deportes, por ejemplo. Saludos a Ernesto Pérez Álvarez. Ernesto Pérez. Jugó telebolito. Qué bien. Y aún lo tiene. ¿Y aún lo tiene? Sí. Ah, bueno, miren, acá hay un amigo coleccionista, Simón. Mire, esto es apenas de 1985. Ush. Maravilloso. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto, Simón? Nintendo hizo experimentos con videojuegos de deportes Sí. para poder, claro, vender diferentes videojuegos que tengan temática llámese de la Copa Mundial, porque hubo varios de la Copa Mundial, Sí. también de los Olímpicos, también de motocross. Hubieron bastantes juegos de deportes para la Nintendo NES. Bueno, recordando en este momento, aquí los de Bucaramanga, estamos en el Centro Cultural del Oriente y aquí por la 19, por esta, al lado del Teatro Santander, por la carrera, había un sitio de videojuegos. Yo lo recuerdo, se me olvidan los nombres, pero sí me acuerdo en la época escolar de pasar por ahí. Había uno en la calle 35, este de la 19 creo que se llamaba Marcianitos. Eran a las arcades, ¿no? Las grandes. Y uno iba a jugar. Ojalá que alguien de los que nos esté escuchando se acuerde y después cuando vean este video ya luego los nombres. Habían unos en la carrera 19 al lado del Teatro Santander, había otro en la calle 35 entre 17 y 18, había otro en la calle 37 entre 17 y 18. En este momento se me olvidaron fueron los nombres, pero uno iba ya a jugar, ¿sí? Porque para esa época, Okinawa, qué bien, ese era uno. Excelente. Bueno, seguimos entonces, ¿no? señor. Y curiosamente, Sí. Esas arcades Sí. no eran originales. No. Lo que hacían es que existía una placa, Sí. la cual era una placa que traían desde Corea. O sea, los japoneses, las originales llegaban de Japón, pero ellos lo traían era de Corea. Llegaban a México y de México pues llegaban ya a Latinoamérica. Bueno. Entonces esas placas lo que hacían era el videojuego, aquellas placas. Entonces pues solamente llegaban, las cambiaban Sí. y por eso es que se veía otro videojuego. Bueno. Entonces solamente era llegar, tener la base del arcade, instalarlo y listo. Bueno, ¿qué otra consola tenemos por aquí? Aquí ya tenemos una moderna. La Play 2. Sí. Una PSP.
Esto ya es relativamente moderno, ¿no? Mirándolo cronológicamente, esto ya es prácticamente actual, Sí. pero básicamente ya estos tipos de artefactos ya no están saliendo, ¿no? No. ¿PlayStation 5 será la última? Pues si nos damos cuenta, PlayStation últimamente está sacando videojuegos para su consola y también para computador. Sí. Entonces es como muy incierto al día de hoy el futuro de las consolas. Exacto, pero sí ya vemos que hay un declive en este tipo de consolas como tal, ¿no? Sí. Ya se ha trasladado a los juegos streaming, a los juegos, a las Para el plataformas. computador. Sí, también. entonces, Entonces- pero interesante esta colección. Mira, acá tenemos otra clásica, la Xbox. ¿Cuál es la parte interesante de esta Xbox? La empresa que está detrás, ¿no? Microsoft. Sí, entonces, Microsoft, al ver que los japoneses, los grandes japoneses, que era Sony o Nintendo, estaban teniendo todo el mercado de los videojuegos, ¿no? Ellos ya tenían un mercado consolidado con los videojuegos de computador, sí, pero querían también abarcar el mercado de las consolas. Entonces, por esta razón empezaron a desarrollar consolas de videojuegos para poder también tener una parte del mercado. De hecho, la compañía Sega, cuando hacía consolas, sí. hizo una colaboración con Xbox, o bueno, con esa época lo que era Microsoft Games, Sí, con la eh, división. que les ayudaría con el sistema operativo Sí. de la Dreamcast, que sería la última consola de Sega, la cual estaba muy avanzada para su época, pero sería un fracaso. Ah, bueno. Bueno, acá hay otra, Iván, mire esta. El Game Boy. Lo va a hacer allá al otro lado. Venga. De eso también, ¿qué nos puedes contar, Simón? Game Boy. Esta consola, hecha por Kunpei Yokoi, uno de los ingenieros, el cual Mire, tenemos tres. el cual fue el que le dio la idea a Nintendo de empezar a hacer consolas, porque Nintendo no hacía consolas, ellos hacían era cartas Hanafuda. Las cartas Hanafuda eran unos juegos que principalmente jugaban los Yakuza para apostar, porque las apuestas son ilegales en Japón. Entonces, Un tema bastante denso. entonces ellos las vendían como cartas artísticas, Sí. no como cartas para apostar. Pero estas cartas empezaron a tener ya como una historia detrás. De hecho, la palabra Yakuza viene de las cartas perdedoras de aquel juego. Pero bueno, el ingeniero que hizo la Game Boy fue el quien incentivó a Nintendo a hacer consolas. Él ya había construido una consola portátil que era la Game & Watch. Nintendo le compraría la idea y las lanzarían en Japón. Después se trasladó para la Nintendo NES, y de la Nintendo NES sería la Game Boy, el cual fue el mismo ingeniero que haría la Game Boy. Bueno, y tenemos acá algo sui generis. Miren, vean esto. Yo creo que muchos de ustedes ni siquiera conocieron esta. ¿Sí? Bueno, ya Simón nos va a contar la historia de esta, que esto fue un producto adelantado a su época. Para los que recuerden la PlayStation 1, Nintendo no había sacado la Nintendo 64. Ya la famosa consola que tenía grandes juegos como Mario 64 o Zelda o Ocarina of Time. Ellos sacarían un experimento que sería la Virtual Boy. La Virtual Boy era un experimento. De hecho, fue también diseñada y creada por el mismo creador de la Game Boy. Pero por el fracaso, él se decidió ir de la compañía de Nintendo porque le fue muy mal y era prácticamente como una piedra en el zapato para él. Entonces decidió irse voluntariamente de Nintendo, después de haber ayudado a cosechar toda una industria la cual te daría muchos beneficios a la compañía. Bueno, como ven ustedes, esto es una muestra. Cuéntenos de las que no trajo hoy. ¿Qué otras consolas tienen? Pues son 50. Son 50, sí, pero bueno. Pues en mi caso, las más emblemáticas podríamos decir que sería el PlayStation 1. El PlayStation 1, el cual tiene clásicos
como el Crash o el Twisted Metal. Sí. Esta consola sería la que casi manda a la bancarrota a Sega, por el discurso del presidente de Sony, que sería un discurso que prácticamente que demolió en ventas a la PlayStation 1, además de la piratería, que era la consola que es más fácil de piratear. Ahora, lo otro interesante detrás de todo esto, como cualquier proyecto, es las historias tanto de éxitos como de fracasos que hay. Estos son productos, pero estos son lanzados por empresas y detrás de esto hay mucha historia, hay frustraciones, personas, sueños logrados, sueños también destruidos. Es lo interesante. Y bueno, Simón, y realmente lo felicito porque pues es un interesante, o sea, son muchas las personas que les gusta esto, pero pues como todo, uno tiene cosas que quiere hacer y lo importante es que usted ya empezó, ¿sí? Ya está ahí, ya está matriculado ahí, sí. Yo, por ejemplo, quiero empezar a coleccionar vehículos clásicos, pero todavía no he comprado el primero, pero algún día lo haré. Entonces, Simón, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos al Centro Cultural. Qué interesante esto. De pronto, alguna página o algo que tenga, si la gente quiere interactuar con usted o conocer más de las consolas o algo. Pues realmente o entre amigos. Instagram. Bueno, ustedes se van a encontrar, sí, o por Instagram, de pronto una cuenta. Realmente entre amigos. Sí, pero no, interesante, muy bueno, ¿sí? Bueno, esto en algún momento tiene que estar en un museo. Sí, de hecho ya hay museos. Hay museos. Hay museos ya dedicados solamente para consolas. Por ejemplo, hay uno en Estados Unidos, dos de hecho. Sí. Uno que es de Nintendo, que es propiamente Nintendo, que de hecho tienen una edición de la Game Boy muy interesante. Sí. Que es esta. Porque es que esa Game Boy le cayó una bomba. ¿Ah, sí? Durante los conflictos de Estados Unidos, ellos podían llevar pues objetos, ¿no? Podían llevar cosas para entretenerse. Sí. Una persona llevó la Game Boy con el videojuego de Tetris. Ajá. ¿Y cuál fue la cuestión? Que en el campamento les avisaron que venía una bomba, entonces salieron, tuvieron que irse y cuando ya terminó la ráfaga de bombas, Sí. volvieron para ver qué había quedado. Y el soldado se dio cuenta que su Game Boy todavía estaba completa, o casi, vamos a decirlo, casi completa, porque estaba completamente negra. Sí. Y el calor hizo que se fundiera la parte de la carcasa, pero no por dentro. Sí. Y cuando la encendió, estaba funcionando completamente. Bueno, interesantísimo. Ya estamos cerrando, entonces Simón, muchas gracias por estar con nosotros. A Edgar, su señor padre. Todas las semanas pues traemos un invitado que nos cuenta qué hace, qué está haciendo y finalmente todo lo que nosotros hacemos, si ustedes lo miran, contribuye a la historia. Eso también, claro. Esto nos trae recuerdos, por ejemplo, nosotros que ya somos mayores, usted todavía muy joven, esto ya nos trae recuerdos de nuestra infancia. Estuvimos vinculados con este tipo de artefactos por un vecino, por un primo, por un amigo, por sí. Entonces, gracias por estar con nosotros en esta emisión, buenísimo, realmente espectacular. Entonces, claro, me imagino que esto ya es algo que no puede detener, o sea, seguirá coleccionando. Sí. Pregunta a la gente que si tiene un lugar para ver esto. Por el momento no. Por el momento Exacto, en proceso. Está en proceso. Próximamente habrá un museo, entonces Sí, porque lo quiere. allá pueden entenderse como... ¿Cuáles le faltan? Y si alguien quiere vincularse, sí. ¿cuáles faltan? Si a alguien le interesa donar alguna consola, pues va a ser recibida. Sí. Claro, que esté en buenas condiciones y que funcione. Que le digan a Diego. Ah, sí, no, y además es que todas estas funcionan, ¿no? Sí, exactamente, todas funcionan. Esto lo podemos, ahorita nos vamos a ir a jugar esta. ¿Cuáles son los que le faltan? Los que tengan alguna consola de Sega, ¿De Sega? pues que me lo hagan saber. Ah, bueno. Me escriben por medio de la página y yo me pongo en contacto con Simón si la quieren donar, ¿sí? Bueno, amigos, ya por hoy nos vamos, ya nos cogió la noche
Nosotros nos acostamos temprano, yo me acuesto a las 7 de la noche, entonces ya es tarde. Simón, gracias. Y seguimos en contacto, gracias Edgar. Y entonces hasta la próxima misión, amigos. Gracias a ti. Chao.